Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. El día de hoy traigo un análisis sobre resistencia. Eh, Muchas veces las personas cogen la resistencia y le dicen que para que necesitan determinada caída de voltaje, limitar determinada corriente, y entonces van a la resistencia, buscan el valor ohmico y ya. Pero muchas veces hay algo que pasan por alto, que lo vamos a aprender en esta clase de hoy. Estas son resistencias, pequeñas resistencias, vamos a ponerlo aquí en la hoja, resistencia de 1/4 de watt, que es equivalente a 0,25 watts. Así que un wattaje bastante pequeño lo que utilizan ellas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este circuito que tenemos en el plano, donde tenemos 4 resistencias: R1, R2, R3 y R4. R1 y R2 están conectadas en serie. Significa que la corriente que circula por R1 es la que va a circular por R2. En el caso de R3 y R4 están en serie también. Y entre esta serie de aquí y esta serie de aquí, la conexión que se encuentra es en paralelo. Quiere decir que es un circuito mixto. Un circuito mixto. Vamos a empezar entonces primeramente con, yo tengo conectado aquí usando el ProtoWall, tengo conectado aquí las dos resistencias, pero estas dos que están aquí me van a representar estas dos que están acá en esta parte de acá. Ya verán por qué decidí empezar por estas dos. Vamos entonces pues a comenzar con la explicación del circuito. Además está decirle, cuando vayan a trabajar con un circuito electrónico, tengan en cuenta normas de seguridad, porque no solamente este circuito vamos a trabajar con 6 volts, que no es un voltaje peligroso, pero siempre queda en el hábito de usar las normas de seguridad, como son, por ejemplo, en este caso, usar gafas protectoras, usar, por ejemplo, los voltímetros, rectificar bien que los voltímetros estén trabajando en buenas condiciones, porque un voltímetro que no esté trabajando bien, usted mide, se cree que no hay voltaje, y sin embargo lo hay. También tiene que, lo principal, sin pensar de todo esto, que lo dejé para último para eso, que es desconectar todo circuito en el cual usted va a hacerle determinadas modificaciones o arreglos. Siempre tener en cuenta y usar fuentes que tengan protecciones de sobrecorriente, sobrevoltaje, ya sean fuentes de corriente directa y fuentes de corriente interna. Bueno, sin más entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos aquí en el ProtoWall? Tenemos primeramente dos resistencias en serie, conectadas a la línea de 6 volts y con esta fuente de alimentación, que es de 0 a 30 volts de corriente directa. Aquí la tenemos programada en 6 volts para hacer nuestros experimentos. Entonces comenzamos con el primer experimento. Lo primero que voy a hacer es medir esta resistencia que tengo aquí. La vamos a medir. Bueno, yo tengo aquí el dato que es 20 ohm y 20 ohm, pero vamos a medirlo en la práctica para que usted vea que a veces, como usted tiene de fábrica, viene un valor, en la práctica aparece un valor próximo, cercano. Por eso el fabricante da determinado rango por cientos de tolerancia. Eso pasa también en los capacitores. Entonces vamos a conectar la fuente. La fuente mía tiene un sistema que un botón on-off, que tú puedes ver en el display de voltaje, pero hasta que no toques ese botón no hay voltaje. También tiene una protección contra sobrecarga y sobrecorriente. Y que seguir como tenemos un cortocircuito, no hay problema, no hay ningún tipo de daño porque ella se dispara automáticamente. También tiene un puerto USB donde podemos ir cargando el teléfono. Es decir, que está bastante completa. Pues ya tenemos conectada la fuente, ya está llegando la corriente, el voltaje a nuestra fuente. Vamos a medir ahora. Sabemos que tenemos aplicado 6 volts. Vamos a encender el voltímetro. Siempre tenga en cuenta que cuando vaya a encender el voltímetro esté en la posición para medir la magnitud que está midiendo en ese momento. Este es muy práctico porque tiene la posición automático. Usted lo pone y automáticamente mide ya sea resistencia o ya sea voltaje y otros parámetros. Claro, en el caso de que la parte de 1000 amperes hay que coger 1000 amperes y pasarlo para la parte de 1000 amperes. Si ustedes lo saben ya. Entonces, yo no lo voy a poner en automático, voy a poner en corriente directa para que se vea. Vamos a ver el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente que llega aquí, siendo el positivo para que me vean ahí, para que vean bien. Y el negativo que está aquí. Ahí nos dice que la fuente que está trabajando es 6 volts. A lo mismo que lo tengo regulado. Esa fuente también mide corriente y mide voltaje, que es muy importante para nuestros cálculos y nuestras comparaciones. Ahora vamos a ir aquí donde están las resistencias. Les recomiendo siempre esto porque esto es un ProtoWall así, es común aquí, pero ustedes saben si hay algún problema aquí, siempre mida que le esté llegando el voltaje. Aquí tenemos los 6 volts aplicados a los terminales de la resistencia. Vamos a medir entonces, y lo vamos a ir escribiendo aquí. Ya dije ya que las resistencias son de 1/4 de potencia, que son 0,25 watts. ¿Qué significa esto? Que la corriente que pasa por aquí
teniendo en cuenta la resistencia y la caída de voltaje aplicada, no debe sobrepasar los 25 watts. Esa es la potencia de trabajo que da el fabricante para ella. Por encima de eso, lo que provoca es exceso de temperatura, aumento excesivo de temperatura. Y no queremos eso en nuestro circuito. Ya hicimos la primera prueba. Las resistencias dije que eran, perdón por lo que dije ahorita, las resistencias no son de 20 ohms. Y vamos a empezar por aquí. Las resistencias son de 220 ohms y 220 ohms. Decidí empezar por aquí, para que estén claros. Siempre que le surja una duda a este tipo, como me pasó a mí, que empecé a hablar de esta resistencia pensando que eran ellas, hace lo siguiente. Apaga primeramente la fuente. Apaga la fuente. Yo no tengo que apagarla completamente. Le dije que tiene un switch que es on-off, que es una protección al mismo tiempo. Apagan la fuente. Le sacan la pastilla a esta resistencia. Nunca dejen la fuente conectada cuando van a conectar resistencia. Vamos a hacerlo con... Igual que si hay otra resistencia en el circuito, porque le puede falsear los valores de la conexión que tiene en ese momento, la conexión mixta que puede haber ahí. A ver, yo voy a verificar desde aquí, vamos a poner en posición de resistencia. La posición de resistencia, que voy a poner una punta aquí, la otra cogerla acá, separadita ya. 221.7, eso es 222 ohms. Y el fabricante nos dijo que es 220 ohms. La otra con lo mismo. Hay medidas que se pueden hacer arriba, teniendo los componentes conectados. Pero bueno, la más eficiente es esta. Ustedes conecten el circuito, una patica de la resistencia y mide aquí. ¿Veis? Ahí tenemos 220 ohms. 220 ohms. Vamos a medir la otra. Vamos a medir la otra de nuevo, no va a ser que no se haya visto. No sé si puse las manos delante. Es decir, 220 ohms. Ya estamos claros que la resistencia coinciden con eso. Muchas veces tú hay que hacerlo porque usted lo pone en su paquetico que tiene el huequito para que usted vaya poniendo diferentes valores, pero sin querer se le pasa una de un lado para otro. Se le puede haber pasado mucha presión. Bien, entonces ya tenemos la primera prueba. El voltaje total aplicado, 6 volts de corriente directa, positivo y negativo. Y en cada una de las resistencias, como son resistencias iguales, se va a caer la misma caída de voltaje que se cae en una, se cae en la otra. Ya tienen el primer concepto. Entonces, el voltaje de R1, el voltaje de 2 es igual a 3 volts. Eso fueron los medios voltímetros. 3 volts. Es decir, que es la mitad de 6 volts, porque las dos resistencias son iguales y están conectadas en serie. Por lo tanto, la corriente que circula por aquí, en este caso, vamos a ver la que circula por aquí. Yo estoy analizando este circuito, pero ocurre lo mismo. Aquí la caída va a ser igual porque las dos resistencias son iguales. Cuando usted lo vea, van a ver, vamos a comprobar que van a ser iguales. Entonces aquí voltaje de R3 es igual a 3 volts. La caída de 3 volts. Aquí V4 es igual a 3 volts. La corriente que circula por aquí, para esta resistencia es igual para esta, pues está en serie, una continuación de la otra. Y en este caso también. Ahora, la corriente que circula por aquí es una corriente total. Una circula para acá y la otra para acá. Y está en dependencia del valor óhmico de la resistencia y el voltaje aplicado. Hasta aquí estamos bien. Entonces ahora vamos a conectar un par de resistencias. Vamos entonces a buscar la resistencia que nos dice el plano, que son de 20 ohms. Pasamos, ya estamos en posición de ohm. Vamos aquí, en este protobus, aquí en este punto donde está conectada ya no hay contacto. Lo que sí están conectadas en paralelo, por lo tanto, no se puede hacer la medición en paralelo. Hay que hacer aquí y midan aquí. 474 ohms. Dicen estas que están aquí. Vamos a ver la otra. Estamos buscando unas que sean de 20 ohms. Esa no puede ser. No puede ser porque el experimento es con las de 20 ohms. Entonces, cogemos esta de aquí, 473. Ahora cogemos esta, no están unidas a la misma patica, se puede usar desde aquí. 20 ohms y 20 ohms. Es decir, que esa es la que vamos a usar. Vamos a conectarla aquí. Vamos a conectarla en paralelo. En serie entre ellas y en paralelo contra la pareja R2 y R3. Aquí estamos. Fíjese bien en las paticas, aquí se puede conectar donde quiera. Donde quiera no, en cualquiera de estas paticas. No donde quiera, en esta patica aquí. Entonces esta va a ser entre negativo y un huequito común que hay en las patas que están acá. Son bastante pequeñas las resistencias. Bueno, un cuarto de igual nada más. Un cuarto de igual nada más. Ahora vamos a poner el voltímetro en posición
Posición de medir voltaje. Voltaje, corriente directa. Siempre sesiones que no sea voltaje, corriente alterna. No estamos trabajando con alterna. Estamos trabajando con corriente directa. Ya tenemos el circuito conectado. No, en la fuente vamos a conectarla. Ya dimos ahí el off. Vamos a ver el voltaje aplicado a las dos resistencias. 5,8. 5,8, eso es aproximadamente 6 volts. Vamos a ver la caída de voltaje entonces en cada una. Para que se vea bien. Si aquí están los 6 volts aplicados, ahora vamos a ver la caída de voltaje en esta de aquí. La caída de voltaje en esta. La caída de voltaje ahí, como pueden ver en el 2,9, 2,96, eso es 3 volts. Entonces en la otra, fíjense como los voltajes son iguales, 2,9 volts. Pero los dos voltajes son iguales y es la mitad del voltaje total. Claro, son iguales, vuelvo a repetir, porque las dos resistencias son iguales. Si cambia por la resistencia, las caídas de voltaje son diferentes. Bien, aquí todo está perfecto. El consumo total me dice la fuente mía que es de 0,15 amperes. Todo está bien aquí, 0,15 amperes. Vamos ahora a hacer, ya medimos la resistencia, medimos la caída de voltaje, pero falta un detalle que muchas veces las personas obvian cuando montan un circuito. Es tocar así esta resistencia. Esto se puede hacer en este caso que son 6 volts, pero si un voltaje mayor ya tiene que apagar la fuente y esperar un rato. Pero aquí lo puedo hacer porque son 6 volts. La temperatura aquí está bien. Cuando vengo aquí, oh, aquí sí noto que estas están calenticas. Están calenticas las hojas. Se están calentando. Ahí se están calentando. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Cómo ustedes montan la resistencia. Logramos aquí la caída de voltaje que hacíamos falta. Si no hace falta, por ejemplo, alimentarle un LED, posiblemente nos dé con ese voltaje de alimentación de ese LED. Pero nos está afectando la temperatura de esa resistencia. Cosa que no podemos tener. La temperatura es algo que la electrónica no gusta. Porque son elementos que se pueden quemar. Pueden perder hasta sus valores. Vamos a apagar la fuente un momentito. Y vamos a hacer una prueba primero. Vamos a medir la resistencia y la vamos a poner aquí. La resistencia de ¿qué valor tiene? Esta resistencia, que sabemos que son 20 ohms. Vamos a medirlo nuevamente. Vamos a medirlo aquí. Vamos a poner dos camioncitos por acá, el voltímetro y el negativo por aquí. Vamos a pasarlo para desconectando la fuente, vamos a pasarlo para resistencia. Para medir resistencia. Aquí está. Aquí está. Vamos a desconectarla de aquí. Vamos a quitar la fuente. ¿Qué está pasando? El protocolo a veces hay que ajustarlo bien porque ¿qué está pasando aquí? Vamos a desconectarla de aquí. Hay que desconectarla aquí porque acuérdense, tenemos resistencia también aquí conectada. Se puede falsear el valor. Le levanto una patica y estoy midiendo aquí. Ahí está, nos da 26 ohms, 22. Hay que se estabilice un poquito porque nos da 22,8 ohms. El fabricante dice que es 20 ohms, pero acuérdense que hay una tolerancia. Ahí tenemos 23 ohms. Exacto, vamos entonces a desconectarla. Vamos a conectarla aquí. Vamos a conectar la fuente. Antes de conectar la fuente, vamos a medir primero. Vamos a poner bien esto y esto se va. Antes de pasar a conectar la fuente, vamos a hacer una conexión primero. Vamos a abrir la resistencia esta, vamos a ponerla un poquito cuando sea común aquí. Y le vamos a conectar en serie un amperímetro para determinar que para esa resistencia de 20 ohms, ya que sabemos que la caída de voltaje es 3 volts cada una, vamos a determinar la corriente, pero no la vamos a calcular, la vamos a medir. Por lo tanto, quito estas puntitas aquí. Pues aquí vamos a hacer comparaciones entre lo que es la parte teórica y la parte práctica. Los cálculos teóricos y la medición práctica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya sabes que esta punta la pasamos, la quitamos aquí y la pasamos donde dice 1000 amperes, porque no en amperes, porque no creo que se vaya a consumir tanta corriente, son pequeñas resistencias. Conectas aquí, entonces vamos a
la parte de 1000 amperes. Ahí lo tenemos cobrado 1000 amperes. Está, vamos a conectar la fuente que la habíamos conectado con 1000 la resistencia ahorita. Porque temí que se pusieran valores, pasaran, que estuvieran midiendo algo de la fuente. Entonces, 1000 amperes, vamos a conectarlo en serie. Es como que si estuviéramos poniendo el amperímetro aquí, en este lado aquí, es como si lo estuviéramos conectando en serie con los elementos. Así que la misma corriente que pasa por los elementos va a pasar por el miliamperímetro. Vamos entonces a medir esa corriente. A ver si lo pueden ver, que no, mis manos toquen. Estamos. Vamos ahora, ya tengo colocadas las puntas, vamos a encender nuestra fuente. Ahí está, nuestra fuente nos dice que consume una corriente de 141,2 miliamperes. Vamos a verlo en la parte entera de la cifra, 141 miliamperes. Apagamos la fuente, 141 miliamperes, es decir que esta corriente es igual a 141 miliamperes. Les quiero recordar aquí las conversiones de magnitud, que un ampere equivale a 1000 miliamperes. Por lo tanto, si tú quieres determinar cuántos amperes son estos, tienes que correr la coma de derecha a izquierda 3 lugares. La coma de derecha 3 lugares, 1, 2 y 3. Esto sería, vamos a ponerlo aquí, 0,14 amperes. Lo pongo en amperes porque como vamos a calcular la potencia en watts, vamos a ver que es para mayor facilidad. Es decir, que por ese circuito, esta resistencia, que se están calentando, repito, se están calentando, mira, muy caliente. Tanto fíjate que apagué la fuente y todavía están calientes. Va a circular una corriente de 141 miliamperes, que es 0,14 amperes. Vamos a hacer lo mismo ahora con el otro grupo de resistencia. Vamos a ver la corriente aquí. Tenemos aquí la flechita que le vamos a poner corriente. Corriente es igual. Vamos a medirla prácticamente, pero la vamos a calcular también. Vamos a ver, tenemos la fuente desconectada. Hay que seguirle los pasos. Fijando bien, fuente desconectada. Acordarse bien la magnitud que vamos a medir. Pues el multímetro puesto en miliamperes y en el huequito correspondiente, sabiendo que este es el común y este es el que se mueve, el rojo es el que se mueve para los huequitos, porque por eso dice común. Vamos entonces a medir el amperaje. Vamos a encender la fuente. Vamos a medir el amperaje que hay ahí en la... Es decir, nos da 13 miliamperes. Nos da 13 miliamperes. Vamos a ver la fuente. Esta corriente nos da 13 miliamperes. Que esos amperes correr 3 lugares de derecha a izquierda. 1, 2 y 3. Entonces la corriente es igual aquí a 0. Corriente, no se crea que es otro valor aquí. 1, 2 y 3, 0, 13. 1, 2 y 3, ¿ves? Si lo vas a llevar, si están amperes, lo vas a llevar a 1000 amperes, 1, 2 y 3, de izquierda a derecha. Si lo vas a llevar a amperes, de derecha a izquierda. 1, 2 y 3 es 0,013 amperes. Esa es la corriente que circula por estas dos resistencias y que no me produce ningún tipo de calentamiento. Ya vimos la parte teórica como es. Y vamos a llevar esto para atrás de nuevo. Recuerden que habíamos medido la resistencia de este par de que aquí hemos medido la resistencia y las dos son iguales. Vamos a medir la resistencia que nos dio alrededor de 23 ohms. Vamos a verlo aquí arriba. 23 ohms. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer los cálculos para compararlo con las mediciones que hicimos. Mientras tanto, vamos a dejar la fuente conectada para que usted vea qué pasa con esta resistencia cuando empieza a coger valor de temperatura, cuando empieza a calentarse, mejor dicho. Entonces vamos a conectar nuestra fuente y vamos a dejarla ahí. Vamos a poner aquí, llevar el voltímetro a su parte original, que es aquí. Yo le digo original porque es aquí siempre usado. Entonces vamos a poner aquí eso de voltaje. Entonces comenzamos con estas dos resistencias. Vamos a comenzar con todas las resistencias. Vamos a calcularle la caída de voltaje, teóricamente. Tenemos entonces, ya tenemos esos datos ya porque lo hemos visto ya en las mediciones, pero vamos a empezar entonces como si no conociéramos la corriente.
que ya la medimos ya. Pero para que ustedes vean, una comparación estamos haciendo aquí. Entonces la corriente, vamos a poner la corriente 3,4, por llamarle de alguna forma. La corriente 3,4 es igual a voltaje entre la resistencia. Es decir, que esto es igual a 6 volts. Utilizamos 6 volts para esta rama y para esta de aquí también, porque es el mismo voltaje que está aplicado a estas dos resistencias en serie, y estas dos que están en serie es 6 volts para las dos. 6 volts entre la resistencia. En este caso, como la corriente circula por las dos, vamos a hacer la suma de las dos. Así serían, porque sí, en serie se suman. Y da un valor ómico de 440 ohms. Eso es igual, buscar la calculadora. Eso es igual. Así que 6 entre 440. Eso es igual. Vamos a ponerlo acá abajo. Y 3,4 es igual a 0,013 amperes. Digamos, el cálculo nos dio igual que la medición que hicimos, 0,3 amperes, que son 13 miliamperes. Lo que estamos trabajando en amperes para mejor facilidad, porque esto es en volt y este es en watt, que trabaja en amperes. 0,3 amperes. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos? Porque entonces de ahí, claro, si usted tiene valor de corriente y tiene valor de resistencia, quiere calcular la caída de voltaje en esa resistencia, usted multiplica esa corriente por por la resistencia que tiene, por esta que tiene aquí, por una sola. Y le da la caída de voltaje en una y la caída de voltaje en dos. Aquí estamos sacando la corriente que circula por las dos. ¿Qué pasa ahora? Vamos ahora a tratar un tema que la gente pasa por alto, pero es el tema de la potencia de la resistencia. Es decir, que con un mismo valor de resistencia, usted no puede hacer un circuito si no tiene en cuenta la disipación de esta resistencia, porque puede ser la misma resistencia, pero con más wattaje, con una potencia mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver cuál es la potencia. Potencia 3,4 es igual al voltaje por la corriente. Aquí no nos afecta ningún ángulo de fasaje entre la voltaje y la corriente, porque estamos tratando con corriente directa. Estamos trabajando con corriente directa. Corriente directa. ¿Qué ocurre en esos fasajes? Pero son instantáneamente. Usted conecta un capacitor, primeramente circula la corriente y después que cuando se cae que aparece el voltaje. Así que ahí se dice que hay un ángulo de fasaje. Pero no vamos a caer en ese tema. Seguimos entonces. P3,4 es igual a 6 volts por 0,013 amperes. Vamos a ver la potencia 3,4, aquí es igual. Es igual. Vamos entonces a multiplicar 6 por 0,013. Ahí lo tenemos. Da un resultado de igualdad 0,078 watts. ¿Y de cuánto dije que eran estas resistencias todas? No importa el ohmiaje, dije que todas eran de 1/4 de watt, porque eso lo da el fabricante, que es 0,25 watts. Vamos a comparar 0,25 watts con esto. Estamos perfectos. Esto está perfecto. Está perfecto. La resistencia no tiene por qué calentarse. Y así mismo ocurre, ¿ves? Están frías. Veo rato trabajando y ya están frías. Es posible que una resistencia se ponga ligeramente, pero eso no. Estamos hablando, no vamos a exagerar ni vamos a ir a los extremos. Aquí estamos. Si estas dos resistencias están. Y cuando tocamos esta, bien. Entonces ahora vamos a pasar a la potencia. Ya esta nos dice que esta potencia pasó la prueba. Teóricamente. Después en la práctica usted sabe cómo se hacen las mediciones. Las personas a veces no miden resistencia y uno los circuitos están llenos de resistencia. Entonces nos hace el 0,25 de la resistencia y este 0,078. Estamos amplios. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de seguir con el circuito? Vamos a tocar la resistencia. Están bastante calientes. Vamos a apagar la fuente. Y vamos a medir la resistencia nuevamente. Vamos a medir la resistencia. Pero vamos a hacerlo sin tocar los terminales. Vamos a levantar la patita aquí. No haya error. Vamos a poner el voltímetro aquí y vamos a medir de aquí. No, vamos a ponerlo en escala. Mira, no me fijé que está. Qué bueno escala de resistencia. Pero por eso, cuando usted me sospecha, vuelvo a mirar el voltímetro. Hay algo aquí que no entiende, ¿ves? Ahí ponemos esto. La resistencia mide ahora 19.9.
Vamos a ver. Vamos a ponerle. Estoy batallando con ella porque es muy finitica. Vamos a sacarla del circuito. Vamos a medirla acá afuera. Ponemos aquí. Ahí nos da un valor de 20 ohm. Y cuando la medíamos ahorita era 23 ohm. Ahora está en 20. Así que bajó su resistencia. Y aquí podemos concluir la cosa. Yo sé que si la dejamos más tiempo va a bajar mucho más. Pero no vamos a forzar tanto al elemento. Aquí nos da 20 ohm. Significa que cuando aumenta la temperatura de una resistencia, en este caso estas son resistencias de coeficiente negativo, cuando aumenta la temperatura disminuye la resistencia. Y eso, por eso quise que vieran esto, porque esto nos trae problemas en la corriente real, en la caída de voltaje real, y el elemento se puede deteriorar completamente y abrirse. Y es causa de una falla. Entonces tenemos apagada la fuente, vamos a dejarla ahí y vamos a hacer los cálculos. Calculamos en la práctica que la corriente que va al círculo por ahí es de 141 mA, es decir, 0,14 amperes. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para este circuito, pero vamos a llamarle ahora corriente 1, 2. Corriente 1, 2, que es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje, recuerden que el voltaje aplicado a cada resistencia, como se usa, se va a coger un equivalente a esta dos resistencias en serie, es el mismo voltaje aquí. No le están pidiendo caída de voltaje en esta o esta, ni en esta. Vamos a hacer una cosa general, la corriente total. Entonces la corriente 1, 2 es igual a 6 entre la resistencia, que es 20 ohm. Esto es en volt y esto es en ohm. Sustituyendo. Bueno, sustituyendo no lo vamos a hacer lo mismo aquí. Es el voltaje aplicado a las dos ramas, que es el mismo, y la resistencia total, mejor dicho. Ahí tú, la total, que es 40 ohm. Porque es 20 más 20, 40. Entonces ya tenemos ahí, vamos a calcular ahora esta potencia, que es 6 volt entre, corriente, entre 40 ohm. Eso nos da 0,15 amperes. 0,15 amperes. Ya. Seguidamente vamos a calcular la potencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente. El voltaje es el mismo, vuelvo a repetir. La potencia es igual a 6 volt por 0,15. La potencia es igual, multiplique 15 por 6 y le da 0,9 watts. 0,9 watts. ¿A qué se le aproxima 0,9 watts? Esto es aproximadamente igual. Muchas veces aquí se trabaja con aproximaciones a 1 watt. Si el fabricante le está diciendo que la potencia de esa resistencia es 0,25 watts, ¿qué está pasando aquí? Que está por encima del valor que te dice el fabricante. Está por encima de ese valor. Recuerde que 0,25 watts es la mitad de un watt. Es decir, que estamos muy, muy por encima. Y entonces por eso que se produce calentamiento en esta resistencia cuando la conectamos a la fuente. Inmediatamente que la conectemos, empieza a calentarse. Porque la corriente tú la ves y tú dices, bueno, puede ser que esté bien, pero hasta que no calcule el valor de potencia de esa resistencia, teniendo en cuenta el valor de ella, que es de un watt, mejor dicho, un cuarto de watt, la cosa aquí no anda bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a quitar estas dos resistencias que están aquí, quitamos la fuente, vamos a desconectar la fuente, quitamos estas dos resistencias de 20 ohm que están fritas y está caliente. Vamos a cogerla aquí, no tan caliente que no puedo tocarla, pero bueno, vamos a usar la pincita de todos modos. Se puede tocar un poquito, yo la estoy tocando un poquito, Y en su lugar vamos a colocar dos, a ver cuánto miden, vamos a medir la resistencia. Esta de aquí mide, vamos a medirla aquí así. Yo cuando voy a medir yo nunca la aguanto con las manos, porque puede ser que la resistencia de tu cuerpo pueda afectar. 471. Ahora, fíjense, puse mi mano. Vamos a ponerlo aquí. A ponerla. Son bastante pequeñitas. Si lo tenemos aquí ya, 473 ohm. Mide esta. Vamos a ver la otra.
La otra mide aquí 472. Y están aproximadamente así, 470. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Vamos a eliminar estas resistencias aquí ya. Estas no, las eliminamos la cabeza. Ya eliminé la de 20. Ve cómo se tiende a confundir uno. Entonces, vamos a quitar vamos a eliminar estas que están aquí y vamos a poner de 470 ohms. Esta también y 470 ohms. Porque recuerde, ya cuando usted tenga este problema que se le caliente, usted va a decir, bueno, busco un equivalente que usted tiene y con las mismas resistencias, ya usted sabe que tiene que aumentar entonces el valor óhmico de la resistencia para una misma potencia, porque también se puede usar las mismas resistencias, pero con es decir, que una potencia mucho mayor. Una potencia, por ejemplo, yo nunca me arriesgo a un watt. Una resistencia, por ejemplo, de 2 watts. 2 watts. Ya se le va a cobrar con el mismo valor óhmico de 20 ohms, le va a hacer que el circuito le funcione sin calentamiento de la resistencia. ¿Entiendes? Eso es una forma, cambiar la resistencia del mismo valor óhmico, pero mayor wattaje, que muchas veces las personas hablan de suficiencia de resistencia, no, por eso vienen de diferentes tamaños. Porque a veces el tamaño es más o menos algo que te dice la potencia de la resistencia. Si usted compara esta con otra, no es lo mismo. Hay otras que son un poquito más grandes. Yo tengo por ahí unas más grandecitas. Mira, aquí tengo un paquete de resistencia y reciclada. Que mira, esta puede ser que tenga el mismo valor óhmico que esta, ¿ves? Pero es mayor potencia. No estoy diciendo que tenga el mismo valor, pero puede ser que tenga el mismo valor de esa resistencia, que son 470 ohms, pero esta tiene mayor disipación de. Y eso tiene que ver, la potencia tiene que ver con la disipación, así la corriente que soporta. Y el voltaje que soporta aplicado a sus terminales. Ahí tienen la prueba. Como los hay de mayor tamaño. Es decir, que vamos a repetir, yo puedo solucionar este problema dejando la resistencia de 20 ohms, pero que sea en resistencia de mayor wattaje. Ahora lo que hicimos fue aumentar la resistencia. Entonces vamos a hacer los cálculos entonces para el nuevo valor de resistencia en la pareja de resistencia R1 y R2. Es decir, bueno, aquí cogí y aproveché un momentico y para hacer el circuito de nuevo, porque se estaba poniendo está muy regado, mucha complicación allá. Vamos entonces, lo puse ahora con la resistencia que tenía y con los valores que habíamos obtenido. Ya el cálculo lo tenemos al otro lado de esta rama aquí. Ahora vamos a hacer el cálculo con esta rama de estas dos resistencias de 470 ohms. Vamos a, primeramente, la corriente. Es igual, seguimos con lo mismo, igual al voltaje entre la resistencia. Esto es igual a 6 volt entre. Así que 470 y 470 son 940. 940 ohms. Vamos a calcular la corriente. Recordamos aquí que las resistencias son de 1/4 de watt por 0.25 watts. Aquí estamos haciendo la potencia total del circuito. Después les voy a decir cómo en cada una de las resistencias. Eso después lo van a sacar ustedes por. Y como van viendo que la que teníamos de 20 ohms, aun cuando sea la mitad de la potencia que consume el 0.25, que está por encima, aún todavía sigue alta la potencia que da el cálculo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. 6 entre 940. Estos pasos usted siempre lo aplica en su. Esto es igual a 0.006 amperes. ¿Verdad? 0.006 amperes. Miren aquí, esta fue la que medimos. Miren la que medimos. La que medimos es idéntica a la que calculamos. Ahora vamos a ver la potencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Es decir, que esto es igual a 6 por 0.006 amperes. Esto es igual a 6 por 0.006. Entonces la potencia es igual a 0.036 watts. A 0.036 watts. Ya ahora sí, si la potencia de nuestra resistencia es 0.25 watts, esto da 0.036. Estamos amplios. Pero recuerdo que esa es la potencia total del circuito. Vamos a calcular, por ejemplo, porque ahorita cuando lo hicimos con la resistencia. Vamos a hacerlo con una sola, la potencia. Es igual. Como la corriente es la misma,
Vamos a poner, bueno, el voltaje varía, el voltaje lo medimos que la caída de voltaje, vamos a hacerlo para R1, la potencia 1. La potencia 1 es el voltaje por la corriente que circula, pero la corriente que circula por la resistencia es la misma. Quiere decir que el voltaje que medimos aquí, la caída aquí es de 3 volts, vamos a aplicar 3 volts. 3 volts por la corriente, que la corriente es 0.006. La P1 es igual, así que 3 por 0.006, eso es igual a 0.018. Esa es la potencia de disipación de esta resistencia, la que consume una sola. Lo ubican el voltaje que está aplicado a esa resistencia, para la corriente es la misma y aplican la. Que en el caso de, vamos a ver, porque en el caso de aquellas de 20 ohm, nos daba 0,14 amperes. 0,14 amperes. Vamos a hacerlo como si fuera por una sola resistencia, con 20 ohm. Es decir, vamos a ponerlo aquí separadito. Cuando era la resistencia de 20 ohm. Cuando la resistencia era de 20 ohm. Si la corriente es igual al voltaje, vamos a sumar que se queda R1, al voltaje en R1 entre el valor de esa sola resistencia de R1. Entonces calculamos aquí 3, entonces el teléfono ahora 3 dividido 20, eso es igual a 0,15. 0,15 amperes. Eso es igual a 0,15 amperes. Si la misma corriente tenemos con el semirlo aquí, 0,14 amperes, es la misma. Entonces la potencia es igual. Yo como teniendo en cuenta la caída de voltaje en R1 y la resistencia C, pues entonces la caída, la corriente, que es la misma que calculamos para el circuito total cuando eran 20, míralo aquí, cuando eran de 20 ohm la resistencia, míralo aquí, 0.14, 0.15. Ahora la potencia es la que cambia, el voltaje, es decir que es 3 por 0.15. Eso era cuando la resistencia era de 20 ohm, lo recuerdo, teníamos aquella que se calentaba. Ahora vamos a multiplicar eso. Va a dar menor que el voltaje total, 3 por 0.15. Eso es igual a 0.45 watts. 0.45 watts. Y aquí tenemos que el total de esa resistencia es especificado por el fabricante es 0.25 watts, así que no nos servía tampoco. Que si yo hice el cálculo de potencia total en las resistencias, ustedes tengan en cuenta cada resistencia por separado. Pero como son iguales, entonces simplemente divide entre 2. ¿Veis? Tenemos 0.25, aquí está. 0,45. Ahí está, lo hace por separado. Calcula la potencia total y para tener idea, esto lo hemos hecho desde el punto de vista directo, que sea por calcular todo esto, pero después se den cuenta de que tiene que ser la de una resistencia, que sería la corriente, que es la misma para las dos, entre la caída de voltaje entre esas resistencias. Esa es la potencia de disipación de esa resistencia que tengo. ¿Está claro? Ahora vamos a hacer otra cosita. Vamos ahora a dejar esto aquí. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar un voltímetro entre estos dos terminales. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a poner esto en posición de voltímetro. Aquí el multímetro en posición de voltímetro. Vamos a encender la fuente. Vamos a medir los diferentes. Vamos a llevar esto donde estaba aquí. Vamos a asegurarnos que todo está bien conectado. Ahorita le medimos aquí la corriente que teníamos fuera de. Ya este circuito es el relé que está aquí, es para 470 ohm y para 220 ohm. Ya vimos ya que conecta la fuente, está conectada, toca la resistencia, no se calienta, todo va bien. Vamos ahora, que sabemos que todo está bien, vamos a medir entonces el voltaje total aquí. Voy a cambiar la punta siempre, ¿ves? Cambiar la puntita esta para acá. Medimos aquí 6 volts. Ahora vamos a medir la caída de voltaje en esta resistencia, en esta primera. El voltaje en esta primera, 3 volts, y en esta segunda, 3 volts. Pues en esta que está aquí, 3 volts, y esta que está aquí, 3 volts.
Ahora vamos a medir entre el punto de esta resistencia que están aquí. Vamos a hacerlo para que se vea. Y interrumpirle ahí. Que se vea bien ahí. Y entre este punto y este aquí. Nos da un voltaje tan pequeño que se puede considerar 0,002 volts. ¿Por qué sucede esto? Porque al ser la caída de voltaje de aquí, que es 3 volts, igualita la caída de voltaje de 3 volts que hay aquí, a pesar de que la resistencia sea diferente, hay 3 volts de caída también, y el 3 volts de caída de diferencia que hay aquí, entonces entre este punto y este punto no hay ninguna diferencia de potencial, porque hay 3 volts por aquí y 3 volts por aquí. O usted suma esas caídas de voltaje de 3 volts, no hay diferencia de potencial, da cero el potencial. Tiene que haber una diferencia de potencial entre las dos ramas para que dé corriente aquí, para que dé voltaje aquí, mejor dicho. Pero ahí no da nada. Vamos a hacer una prueba entonces, vamos a coger un caimancito y vamos a puentear esta resistencia que está aquí. La vamos a puentear. ¿Qué sucede aquí? Aparecieron 3 volts aquí en esta parte de aquí. ¿Por qué aparecieron esos 3 volts? Miren, vamos a hacerlo práctico. Aquí tenemos aplicado directamente este negativo de aquí, lo tenemos aplicado hasta esta resistencia de acá. Por lo tanto, cuando usted mide aquí, va a tener el voltaje, fíjense, el voltaje total de la fuente. Porque ya esto como si no existiera. Esto se convirtió en un cable. Te pone aquí, mide y le da 6 volts. Quiere decir que en este punto aquí hay 6 volts. Ahora vamos a medir este de aquí. Este mantiene los 3 volts de aquí y mantiene los 3 volts, los 2,8 que es 3 volts de aquí. Por lo tanto, ahora sí debe haber diferencia de potencial, que es 6 menos 3, te da 3 volts. De aquí no sería 3 menos 3, sería 6 menos 3, que eso es igual a 3 volts. A 3 volts. ¿Me está dando cuenta? Vamos de nuevo, eso es igual a 3 volts. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer entonces, sí, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Espérame para que se me pueda enseñarle algo. Aquí va a coger la punta positiva. De aquí va a la punta negativa. Por supuesto, la probabilidad más invertida, porque yo tengo aplicado más negativo aquí que en el otro lado. Es decir, que este negativo va directo aquí, negativo. Es decir, que esta parte de aquí da 3 volts, pero es negativo. Si invierto la punta, el positivo va a ser este. Y el negativo. Así ya está la probabilidad, positivo y negativo aquí. Fíjense bien, a la parte izquierda dio negativo. Mire ahora cuando yo puenteo, hago el puente en la resistencia de arriba. Cuando hago el puente en la resistencia de arriba, mantengo negativo aquí y positivo aquí. Pero hoy me apareció un signo menos delante del 3, del 2,9, que es 3 volts. Estamos subiendo 3 volts. Significa que este es el negativo y este es el positivo. No lo que ha pasado ahorita. ¿Ve? Está invertida. Invierto acá, este sería el positivo y este sería el negativo. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí tenemos la punta. Se invierte la probabilidad según la resistencia que usted puente. Porque aquí le está llegando directamente positivo que este de aquí. Y este positivo aquí es mucho más positivo que el que aparece acá. Así que este se asume negativo. Eso es un problema relativo. Sí, eso es relativo. ¿Entiendes? Y es positivo directamente que hay una caída de 6 volts. Bueno, no es caída, es voltaje total de la fuente, no es caída. Caída cuando estamos dando resistencias en serie. Entonces vieron cómo invirtió la probabilidad. Vamos entonces a hacerlo para el otro juego de puente. Vamos entonces a puentearlos arriba. Estamos midiendo aquí, en estos terminales de aquí. Volvemos a medir. Y aquí nos da 3 volts. Siendo el positivo este y el negativo el otro. Fíjate, positivo aquí, no hay ningún, si no hay ningún signo negativo delante del 2,9 es que la probabilidad, es decir, que la que estamos usando con el voltismo está correcta. Este es el positivo y este es el negativo. Ahora vamos a puentearlo abajo. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Sí va a haber diferencia de potencial, pero van a cambiar las polaridades. Mírenlo ahí. Ya apareció el negativo delante del 2,9. Ahí apareció el negativo. Quiere decir que este es positivo y el de al lado que es negativo. Se invirtió la polaridad. Vamos a hacer un pequeño experimento ahora. Vamos más rapidito. Vamos a poner un diodo LED aquí en el medio. Aquí no hay contacto con nadie todavía. Vamos a quitar el puente.
quitar el puente. Vamos a conectar a ambos terminales. Lo que estoy haciendo aquí es esto, caballero. Lo que estoy haciendo aquí es esto, poniendo este diodo LED aquí. No estoy mirando nada, ni si este es ánodo, si este es cátodo, ni nada. No estoy mirando nada, estoy conectando y como quiera. Estoy conectando y como quiera. Entonces lo pongo esta pata. Este común aquí. Esta patita. A este otro común de acá. El diodo no enciende. Dijimos que no hay diferencia de potencial entre este punto y este punto, no puede encender. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar los cables en medio para que. Lo voy a puentear ahora esta resistencia con esta. No se enciende el LED. Vamos a hacer entonces el puente en la resistencia de arriba. Vamos a hacer el puente en la resistencia de arriba. Vamos a cogerlo aquí y cogerlo aquí. ¿Qué hizo el LED? El LED encendió. El LED encendió. El LED encendió. Cogemos el voltímetro. Medimos aquí, en la punta del LED. Y obtenemos un voltaje, así que en el. Si que hay una caída de voltaje de 2 volts. Claro, aquí ya no entre 2 volts porque hay corriente pasando por el LED. Hay una pequeña caída de voltaje en el LED. Entonces, pero aquí tenemos 2 volts, pero negativo. Invertimos la punta. Y aparecen los dos positivos. Es decir, que esta pata del LED que está acá es el ánodo y la otra es el cátodo. Porque el ánodo, el LED enciende si el ánodo es positivo y si el cátodo es negativo. Es decir, que yo con el voltímetro tipo de terminal, viro las puntas. Estas puntas se le van enredando. Viro las puntas y aquí nos da. Aquí nos da 2 volts positivos. Así que este es el positivo y este es el negativo. Por lo tanto, ese LED yo lo conecté como quiera. Ya yo sé que ese es el ánodo y la pata que está a la izquierda es el ánodo y la pata que está a la derecha es el cátodo. El ánodo y el cátodo. Y ahí podemos determinar eso. Yo no sabía la posición, que yo puse el LED como quiera. ¿Ves? Ahora vamos a invertir. Vamos a hacer lo mismo en esta parte de acá. En esta resistencia de abajo. Encendió. Vamos a medirlo. Recuerden que para nosotros el izquierdo es el ánodo, que es positivo. Viene aquí. Y ahí lo tenemos. El otro punto 9 ahora, bueno, es variación, son variaciones que hay. También ese protobola tiene muchas ventajas, pero muchas veces las cosas no se pueden contar. 1.98 que eso es 2 volts, pero mira dónde está el positivo, donde mismo está el ánodo. Ahí encendió. Ahora en el de arriba no debe encender. ¿Ve? No debe encender. Quiere decir que encienden este de arriba y en este de abajo. Porque es donde le llega la polaridad, donde el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Bien, aquí ahora. Vamos a ir más lejos, vamos a medir ahora la corriente de ese LED. Vamos a medir la corriente de ese LED. ¿Cómo lo hacemos? El LED cuando está encendido, ahora no hay diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, usted no puede medir corriente ninguna. Vamos entonces a poner en una pata que no tiene contacto con ninguna, esto aquí. Vamos a poner esto en posición de amperímetro. De las pruebitas que a veces las personas no las hacen, pero hay que hacerlas, uno las hace. Claro que son elementos pequeños, es un poco difícil hacerlo, pero se hace. Ponemos 1000 amperes, ponemos la punta aquí. Yo creo que la alcanzan a ver ahí. Ahí lo están viendo. Y la otra pata a este punto del LED. Entonces ahí vamos a ver si lo ven. Fíjense que esto es interesantísimo. Ahí está. Estamos en 1000 amperes, todo bien. Vamos ahora a conectarle esta patita de aquí. Bueno, dijimos que se alumbraba en este de arriba. No era en este de arriba. Es en el de abajo. En el de abajo ahí se ve que encendió el LED. Ahí se lo pueden ver bien. Ahí está el LED encendido.
Vamos a quitarlo, se nota la diferencia de la luz, pero ahí, el LED encendido aquí, y circulando una corriente. Vamos a poner aquí y circula una corriente de 4.229, 4.229 amperes, no, microamperes. Vamos a ver la corriente real que está ese diodo consumiendo. Microamperes. Si lo vamos a llevar a 1000 amperes, correr la coma de derecha a izquierda a 3 lugares. 1, 2 y 3. Está consumiendo 4,2 miliamperes. 4,2 miliamperes. Si lo vamos a llevar a amperes, correr la coma a 3 lugares. 1, 2 y 3 a 4,2 miliamperes. Si corremos la coma a 3 lugares más, 1, 2 y 3 nos dan microamperes. Ya, esa es la lógica que tiene que sacar. Entonces un valor de corriente, fíjense bien el motivo, es microamperes. Si va a llevar a 1000 amperes, la coma de derecha a izquierda 3 lugares. Si es amperes, ya después que lo tengan en 1000 amperes, 3 lugares más, o si lo quieren llevar directo de microamperes a amperes, son 6 lugares después de la coma de derecha a izquierda. Les recuerdo, 1 ampere son 1000 miliamperes y 1.000.000 de microamperes. Con este experimento acabamos el tutorial que tenía para el día de hoy. Espero que les haya servido. Comenten, den like por favor, que nos ayuda mucho, y sobre todo suscríbanse. Suscríbanse, que voy a estar subiendo videitos de estos experimentales frecuentemente. Vamos a hacer unos cuantos experimentos donde vamos a medir todas las corrientes. Porque muchas veces yo me decidí hacer esto, porque muchas veces se habla teóricamente de ciertas cosas, pero después no se enseña en la práctica. Ahí usted está viendo, el LED está encendido. El LED está encendido ahí. ¿Veis? Ahí se apaga porque desapareció la caída de potencial. Desapareció la diferencia de potencial, mejor dicho. ¿Ves? Entre este punto y este punto. Y aquí, como quiera que yo ponga el LED, donde quiera que se encienda el LED, que yo detecte que hay un positivo o un negativo, ya puedo determinar por ahí si es un ano o un cátodo. Quiere decir que tú puedes convertirse a todo un circuito para probar la probabilidad de los diodos LED. Así que recuerden, comenten, den like y suscríbanse. Así que hasta luego.